¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Por fin todo funciona, todo está acorde para este encuentro que va a ser parte virtual con algunos de nuestros disertantes y moderadores aquí en el Forum CAS, a donde les damos la bienvenida a todos, el Colegio de Arquitectos de Salta, y esta primera capacitación experimental que llamamos Conversatorio de Arquitectura 1, los secretos de la profesión. Hoy reconocidos disertantes como el doctor arquitecto Rubén Pesci y los magísters arquitectos Gabriela Poliotto y Pedro Fernández nos van a conversar, nos van a hablar sobre urbanismo, las ciudades, los espacios públicos, la planificación y todos los temas que hoy interpelan a la arquitectura, compartiendo con ustedes lo más importante, su trayectoria y sus experiencias. Vamos a agradecerles a las empresas que hacen posible que hagamos estos encuentros virtuales. Le agradecemos al Teleférico San Bernardo en Salta, a Humahuá Salta, a Fancy Store, a la Comoe Deco, y también vamos a agradecer el acompañamiento de dos instituciones que están aquí apoyándonos. Por un lado, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos y por otro, la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, además de todos los colegios de arquitectos del país que se hicieron eco de este encuentro y han colaborado para que sus matriculados estén hoy conectados a este conversatorio. Vamos a convocar para el inicio, para el comienzo, al arquitecto Pablo Romero. Él es presidente del Colegio de Arquitectos de Salta. Estará presente vía Zoom y va a hacer uso de la palabra para darnos la bienvenida. Buenas noches, colegas. Quiero empezar agradeciendo a los disertantes, grandes profesionales de lujo, la verdad, que tenemos hoy, a los moderadores, reconocidos arquitectos y amigos de la casa. Quiero agradecer también a FADEA, porque este conversatorio empezó siendo provincial, pero a través de la adhesión de los diferentes colegios, de muchos colegios del país, y también de la Federación Panamericana de Arquitectos, terminó siendo un conversatorio internacional. Quiero agradecer también a ustedes, arquitectos salteños y arquitectos de todo el país, por seguir confiando y apostando en las capacitaciones. Sobre todo hoy, donde estamos recorriendo tiempos muy adversos, que está afectando a todos, a todo el mundo, como sabemos, esta pandemia, pero en particular a todos los colegios del país, donde todos los colegios estamos unidos, redoblando esfuerzos para seguir en pos de garantizar el ejercicio de nuestros profesionales. Esta propuesta del CAS apunta en este sentido, que es tomar las posibilidades de esta nueva realidad que nos toca vivir para poder transformarlas y hacer estas capacitaciones, lograr este conversatorio virtual, que es el primero de muchos que van a seguir. Es así que recogemos los temas cotidianos que siempre están desafiando el desarrollo de nuestra profesión. Por eso hemos preguntado algunas premisas a nuestros disertantes, que las han expuesto antes, para poder empujarlos y empujarnos a todos nosotros a poder debatir sobre temas tan importantes como es hoy la sustentabilidad y el desarrollo económico, la arquitectura, sustentabilidad y pandemia, y también para poder reflexionar lo que es el ejercicio de la profesión de hoy desde una mirada local. Esperamos que les guste la propuesta y que nos acompañen en los próximos conversatorios que vamos a seguir realizando. Es así que también vamos a nutrirnos de las devoluciones que ustedes nos van a hacer seguro, así que les deseo muchos éxitos a los disertantes, también como a los moderadores, así que, bueno, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, arquitecto Pablo Romero, presidente del Colegio de Arquitectos de Salta. Y es el momento entonces de darle paso, también vía Zoom, a quien es el presidente de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, arquitecto Martín Capobianco. Muchísimas gracias, Anita. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Pablo Romero. Yo voy a ser muy sintético. Simplemente mi agradecimiento a Pablo, a todo el Consejo Directivo que nos acompaña, a agradecer realmente a la apuesta y al apoyo que ha tenido este panel maravilloso de disertantes de sumarse a la iniciativa. También agradecer a todos los colegios de arquitectos de nuestro país que han adherido a esta nueva forma, que no tiene que ver con la transmisión por Zoom, sino que tiene que ver con una idea de velocidad y de sintetización o síntesis en las exposiciones de nuestros colegas con algunas ideas. No nos olvidemos que la función que cumplen, el rol de las instituciones intermedias de todos los colegios de arquitectos de nuestro país como asesores naturales del Estado es fundamental. Tal es así que se realizan debates en lo largo y lo ancho de nuestro país para poder colaborar, aunque sea con un granito de arena, en la situación que nos toca vivir en esta crisis, no solo argentina, mundial, sino también salteña. Hoy, más que nunca, nos pegan los salteños el tema de la situación sanitaria, así que estamos apostando a respetar, por supuesto, todas las normativas que ha dispuesto el gobierno, y eso lo podemos ver hoy de frente. Tengamos en cuenta que Capital Federal y Gran Buenos Aires han estado cerrados muchísimo tiempo, y nos solidarizamos con los colegas de todo el país que ellos han estado viviendo, la situación que atraviesa Córdoba, Mendoza, ni qué hablar de Jujuy. Hoy nos toca a nosotros los salteños, y lo estamos viviendo de frente a este virus mortal que sinceramente es una situación muy particular. Así que simplemente mi agradecimiento, en especial al presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, el arquitecto Fabián Farfán, nuevamente, como te decía Pablo, y a todos los que nos están acompañando hoy, a todos los colegas, muchísimas gracias y bienvenidos a este conversatorio. Muchas gracias, arquitecto Martín Capobianco, presidente de FADEA, y tal como lo dice él, respetando las normativas vigentes que establecen un distanciamiento social, la necesidad de trabajar con tecnología, es fundamental, pero esa es la clave, no bajar los brazos, aún en estas circunstancias. Vamos a comenzar con este conversatorio. Nos acompañan esta noche dos prestigiosos arquitectos salteños que van a tener un importante rol, el de ser moderadores de este conversatorio de arquitectura. Estamos hablando de la arquitecta Soledad Gómez y del arquitecto Guillermo Matach. Soledad es arquitecta, es docente en la Cátedra Electiva Preservación Urbana, es secretaria técnica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCASAL. Actualmente cursa la maestría en Valoración del Patrimonio Natural y Cultural y es miembro del Centro Internacional de la Conservación del Patrimonio y del Concilio Internacional para la Conservación de los Monumentos. Y Guillermo, él es graduado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Tucumán, integrante del Consejo de Jurados del concurso del Colegio de Arquitectos de Salta, es docente titular de la Cátedra Historia de la Arquitectura 1, docente titular de la Cátedra Diseño Arquitectónico, Taller Vertical 2, y dictó y participó numerosos seminarios y cursos sobre distintas temáticas. Se destaca en la formación en metodologías en la enseñanza del diseño arquitectónico. Vamos a hablar de los disertantes, de quienes van a tener hoy el privilegio y el honor de acercarnos su trayectoria, su experiencia. Tenemos presentes aquí en el estudio a dos de los disertantes. Ellos son la magíster arquitecta Gabriela Apolioto y el magíster arquitecto Pedro Fernández. Y vía Zoom está con nosotros el doctor arquitecto Rubén Pesci. Gabriela es arquitecta de la Universidad Católica de Salta y magíster en Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Lanús en convenio con FLACAM. Es magíster en Gestión Ambiental de la UCASAL.
Es profesora de la Cátedra de Ambiente y Arquitectura de la Universidad Católica de Salta y a lo largo de su carrera ha participado de numerosos proyectos ocupando cargos de significativa importancia como el de Directora General de Planificación Urbana de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. También fue coordinadora del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Seclantás. Se desempeñó como consultora responsable en numerosos planes estratégicos como los de Cachi, Payogasta, Molinos, La Poma, lugares que si ustedes no vinieron por Salta se los recomendamos a todos, preciosos. Ha escrito 2 libros y también ha participado en otros tantos, además de haber publicado numerosos artículos relacionados con la temática, como así también participó de numerosos congresos y simposios como expositora o como moderadora. Pedro es arquitecto de la Universidad Nacional de Tucumán y posgraduado en Planificación y Gestión Urbana del Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid, España. Es magíster en Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Lanús y FLACAM y profesor titular de las materias Planeamiento 2 y Electiva Diseño y Gestión de la Ciudad Sustentable en la carrera de Arquitectura de la UCASAL. Coordinó y dirigió técnicamente las 2 versiones del Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental, que se conoce aquí en Salta como el PIDUA 1 y el PIDUA 2, la normativa edilicia y urbano ambiental de este mismo municipio, el municipio de la capital. Trabajó como contraparte técnica para la provincia de Salta en la formulación de los lineamientos estratégicos metropolitanos del área metropolitana del Valle del Lerma. Además, fue consultor urbanístico en el Plan Estratégico del Gran Jujuy, consultor urbanístico ambiental y turístico de la actualización del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030 y coordinó y también dirigió la formulación de la normativa urbanística de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta. Esto, claro, entre muchos otros trabajos de consultoría urbanística, ambiental, turística, en distintos municipios y distritos del norte de nuestro país, tanto en el NOA como en el NEA. Prestó servicios de Facility Management, planificación estratégica, sistemas de gestión integrada de calidad, seguridad, ambiente, en grandes empresas industriales y de servicios. Hoy es presidente además de la Fundación E-Ambiente. Rubén es arquitecto por formación y ambientalista por vocación. Es un referente de la temática ambiental en América Latina, ya que ha desarrollado una postura innovadora sobre sustentabilidad y planificación ambiental. Él es doctor en arquitectura y es presidente del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, presidente de la Fundación CEPA, director de la Maestría de Desarrollo Sustentable de la FLACAM, director de la Cátedra UNESCO, UNITWIN, para el Desarrollo Sustentable y presidente de la consultora CEPA. Tiene sus raíces en Italia, donde perfeccionó sus conocimientos y su capacidad holística para ver la vida. Durante más de 40 años, como presidente de la Fundación CEPA, aplicó su pensamiento teórico y metodológico en numerosos proyectos llevados a cabo en distintas partes del mundo. En su trayectoria como planificador de ciudades, puso en práctica lo que enseña a sus alumnos en esa maestría de desarrollo sustentable que se dicta en el marco del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Logró conformar una red de proyectistas capaces de actuar en el campo de lo ambiental, pero también involucrándose en lo social. Además del reconocimiento por su labor proyectual y académica, es considerado un importante analista y visionario de la realidad nacional. Así que, hechas las presentaciones de rigor y teniendo a estos profesionales de esta talla aquí con nosotros, es momento de darles el paso a quienes van a oficiar esta noche como moderadores. Muchas gracias, Anita. Buenas noches a todos. Hoy vamos a comenzar con este primer conversatorio y para ello tenemos 3 distinguidos profesionales que nos van a contar, queremos que charlar con ellos para que nos cuenten sus experiencias en el desarrollo de esta hermosa profesión. Muy buenas noches. Espero que hayan podido ver el material que se envió, donde se abordaron las temáticas de la ciudad, la planificación, la sustentabilidad y algo muy importante que es la dinámica de la transformación. Hoy vamos a conversar con los protagonistas
que han sido transformados a través de su trayectoria, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Voy a darle la palabra primeramente a una querida amiga, colega y compañera, a quien admiro profundamente. Gaby, te escuchamos. Gracias, Sole. Bueno, primero que nada, buenas noches, agradecer al Colegio de Arquitectos de Salta y a FADEA por la invitación a este conversatorio. Es un placer para mí compartir este panel con Pedro, con quien hemos desarrollado varios trabajos de planificación y trabajos y proyectos ambientales, y por supuesto con Rubén Pesci, que fue y sigue siendo un referente en mi carrera profesional. Y teniendo en cuenta el título de este conversatorio, los secretos de la profesión, más que secretos, que tienen, creo, que ver con procesos profesionales y personales muy particulares de cada uno, yo hoy quiero transmitirles parte de mi experiencia profesional de 25 años en el ejercicio de la profesión de arquitecta. Bueno, quizás no debería haber dicho 25 porque van a calcular mi edad, pero en fin. Decía que en esta transmisión, digamos, de la experiencia, por ahí lo más importante para conversar son los obstáculos, las dificultades, los inconvenientes en el ejercicio profesional, que lejos de considerar como fracasos, creo que son experiencias muy valiosas, sobre todo por los aprendizajes que generan. Y bueno, el título de este primer conversatorio está relacionado con la sustentabilidad, y creo que lo primero que debería contarles entonces es cómo descubro, cómo llego al tema de la sustentabilidad. Y fue prácticamente a partir del día 1 de mi carrera, digamos, como arquitecta, recién recibida prácticamente. Tomo contacto con una convocatoria de FLACAM, el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, para una muestra de arquitectura y ambiente en el marco del Congreso Internacional de Arquitectos en Barcelona en el año 1996. En ese momento estábamos desarrollando un proyecto desde la facultad, un proyecto de 60 viviendas ecológicas y autosuficientes. En ese momento hablábamos de autosuficiencia y de ecología más que de ambiente y de sustentabilidad. Bueno, ese proyecto de viviendas autoconstruidas en tierra cruda, con incorporación de energía solar, tanto para calefacción como para generación de energía eléctrica, reciclado de aguas grises, reciclado de residuos, huertas familiares, entre otros elementos distintivos del proyecto. Lo presentamos a la convocatoria y fue seleccionado para participar, digamos, de esa muestra. Es un poco ahí donde inicia este camino en la línea ambiental y de la sustentabilidad, y que me llevó posteriormente a profundizar también mi formación ambiental con la maestría en gestión ambiental y con la maestría en desarrollo sustentable de FLACAM, y que me tiene hoy contándoles esta experiencia en este conversatorio. Claro, a ver, arquitecta, en función de ese descubrimiento que usted hace, me gustaría que nos cuente cómo fue ese camino y qué aprendió, cuál fue el aprendizaje de su experiencia. Bueno, a partir de la selección de este proyecto para ser expuesto en la muestra, en el marco del Congreso, se desplegaron, o sea, se generaron muchísimas expectativas dentro de la propia universidad, y se desplegó un camino impensado en cuanto a gestiones interinstitucionales y también personales para la implementación, para la materialización del proyecto. Un proyecto que tuvo numerosos obstáculos, fundamentalmente vinculados, por un lado, con la magnitud, o sea, un proyecto ambicioso desde el punto de vista de los recursos materiales, económicos, tecnológicos con los que contábamos, los escasos recursos con los que contábamos, y por otro lado, por el rol, digamos, protagónico que tenía dentro del proyecto y también de la implementación
la participación comunitaria. En un momento en que los planes de vivienda provinciales no incorporaban esta dimensión. A esto se suma otro obstáculo ya más propio de la formación profesional de los arquitectos, que tiene que ver con las limitaciones en el manejo, digamos, de estas cuestiones sociales, un tema que pudimos salvar a partir de la incorporación de la Escuela de Trabajo Social de la UCASAL dentro del proyecto. Así se fue gestando y se fue conformando un equipo transdisciplinario donde, digamos, que fue necesario para abordar la complejidad del proyecto. Si tuviera que rescatar dos grandes aprendizajes de esta experiencia, uno sería el de las alianzas. Habría que también hacer participar a Martín Lázaro y Enrique Miura. ¿Qué opinás vos? El de lo que llamábamos en ese momento alianzas, y que hoy deberíamos hablar más bien de redes. Entre el gobierno provincial, que fue quien aportó los terrenos y los recursos económicos para los materiales, el municipio, el gobierno municipal, con el aporte de maquinarias y equipos, la universidad, con todo el equipo técnico profesional, para llevar adelante tanto la dirección como la administración de la obra, inclusive los alumnos también haciendo su práctica. El sector privado, con empresas, a través de donaciones varias, como por ejemplo todos los árboles frutales para las 60 viviendas, como así también una camioneta que después quedó para el centro vecinal, y el aporte fundamental de los propios beneficiarios con su mano de obra. Esto por un lado entonces el tema de la conformación de redes. Y el otro gran aprendizaje creo que tiene que ver con la cuestión del diálogo entre los distintos sectores, el diálogo de saberes que tienen características muy particulares unos respecto del otro. Por un lado, el técnico profesional con todo el equipo transdisciplinario, como mencioné recién, el político decisional, y en esto fue clave la participación del arquitecto Hugo Curtade, que en ese momento encarnaba un doble rol, técnico por un lado, y político decisional por otro, porque ocupaba un cargo, digamos, importante dentro del Instituto Provincial de la Vivienda, y fue quien permitió quizás esa articulación, facilitó esa articulación entre los actores. Y el tercer sector, digamos, el del saber popular, digamos, de la propia gente. Esto un poco desde el ámbito privado y hasta académico, podríamos decir, no académico desde la docencia, sino desde la extensión universitaria, porque fue un proyecto importante de extensión universitaria de la universidad. Y en mi carrera, evidentemente, fue un hito. Pero también me tocó actuar desde la gestión pública, y en ese caso creo que uno de los más grandes aprendizajes tiene que ver con mi participación en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental. Un consejo asesor dentro del municipio, integrado por representantes del propio municipio, del Consejo Deliberante, de organizaciones intermedias, de los colegios profesionales, ONG, prestatarias de servicios, desarrolladores urbanos, especialistas, y también de organizaciones, digamos, comunitarias relacionadas de una u otra manera con temas urbanos. En este caso también se dieron estas dos características de las que hablaba en el otro proyecto, que tienen que ver con la articulación, las alianzas, las redes entre sectores, en este caso entre el público y privado, no solo para lograr consenso, digamos, de los proyectos, sino para que esos proyectos terminaran siendo respuestas a problemas reales de la ciudad y de la gente. Gaby, y a partir de esto que nos contás, ¿cuáles serán los desafíos
Bueno, el desafío más grande creo que tiene que ver con un tercer ámbito, digamos, de desempeño, en mi caso particular, que es la docencia, o sea, desde el ámbito académico. Estoy convencida que la universidad, el ámbito académico, es el ámbito más propicio para lograr los cambios en la manera de pensar y de actuar en un mundo complejo y globalizado. ¿Sí? Es la universidad donde podemos operar ese cambio y es necesario para poder formar profesionales que sean transformadores, que puedan leer la realidad compleja y que puedan actuar con herramientas, digamos, idóneas, o sea, que puedan desempeñarse en este nuevo paradigma con solvencia técnica, pero también humana. El desafío es grande, pero también lo son las oportunidades y las perspectivas que se generan a los estudiantes y futuros colegas a través de la formación ambiental. Y los ejemplos concretos los tenemos en los trabajos de los alumnos, y Pedro podrá coincidir también en esto. Alumnos de cuarto año de la carrera de arquitectura que desde sus primeros trazos, sus primeras ideas en los proyectos ambientales ya evidencian un pensamiento sistémico. Proyectos de vivienda social, por ejemplo, donde la vivienda social es la excusa para poder resolver problemas de la ciudad, problemas de la gente, relaciones entre las personas en el espacio público, donde el espacio público aparece también como protagonista, pero no solo el espacio público, también lo es la economía urbana, las infraestructuras, la movilidad y hasta la forma de producción y gestión del hábitat. Tengo una visión optimista en relación a la sustentabilidad, por eso me gustaría terminar con una reflexión sobre la utopía que maravillosamente describe Fernando Birri, y que se la dedico particularmente a mis estudiantes y a las generaciones más jóvenes, en un encuentro del que participaban Eduardo Galeano, a quien se atribuye la frase, pero que en realidad pertenece a Fernando Birri. Compartían un encuentro en Cartagena de Indias, en la universidad, cuando un alumno le preguntó a Fernando, ¿qué es la utopía? Y él le respondió, la utopía está en el horizonte, y como está en el horizonte, nunca la voy a alcanzar. Camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 y ella se retira 10. Yo sé que nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve entonces la utopía? Sirve para eso, para caminar. Muy bueno, arquitecta, muchas gracias. Y queremos ahora escucharlo al arquitecto Fernández, así que Pedro, si sos tan amable, ¿nos podrías contar cuál es tu experiencia profesional? Bueno, cómo no. Bueno, antes que nada, también por mi parte, agradecer la generosidad del Colegio de Arquitectos de Salta y de FADEA por considerar que mi experiencia profesional en el campo urbanístico y de la proyectación ambiental podía ser de interés para este conversatorio, y además compartiéndolo, teniendo el gusto de compartirlo con 2 queridos colegas como Gabriela y nuestro maestro y referente Rubén Pesci, ¿no? Bueno, en definitiva podremos decir que es la historia de un profesional de lo que llamamos el interior profundo argentino, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de sintetizar las luces y sombras de ese camino recorrido a lo largo ya de 33 años de profesión, tengo algunos más que Gabriela, en contextos sumamente complejos y desafiantes como fueron estos últimos 33 años, ¿no? Podemos decir que fue una verdadera carrera de obstáculos, donde hubo que aplicar determinación, método, tener capacidad de adaptación ante contextos tan complejos, tener paciencia para esperar oportunidades, ¿sí? Y
sobre todo hacer aprendizaje de errores cometidos, ¿no? Que eso es algo que todos tenemos incorporado y debe nutrirnos como profesionales. Y también aprender a convivir con esa sensación de que siempre es mucho más largo el camino que falta recorrer que el que hemos transitado, ¿no? Bueno, recién Gabriel hablaba de utopías y yo me acordaba de una frase, en este caso de García Márquez, que no era urbanista, pero hizo una definición muy territorial de la utopía. Decía que la utopía supone una crítica del orden establecido a través de un proyecto superador basado en dos ingredientes, el espacio y el tiempo. O sea, un territorio sobre el cual fundarse, una historia a recuperar y un futuro sobre el cual proyectarse. Creo que sintetiza muchas cosas. Y Rubén Pesci suele hablar también en sus clases de esta necesidad de generar epopeyas para acercarnos a esas utopías, ¿no? Así que bueno, creo que nuestras historias se tratan un poco de eso, de generar pequeñas utopías y pequeñas epopeyas desde el lugar en el que nos toca trabajar. Bueno, empezando por el comienzo de la historia, yo identifico claramente el origen de esta historia en la mitad de la carrera, de mi carrera de arquitectura en la Universidad de Tucumán, cuando tuve mi primer contacto con el urbanismo y realmente ahí pude encontrarle el sentido a mi elección de la carrera, que hasta ese momento tengo que decir que lo tenía muy difuso. Así que fue al mismo tiempo un alivio y fue una motivación para encontrar un norte y definir objetivos en lo que sería la carrera profesional futura, ¿no? Y el siguiente hito, ya una vez recibido, una vez graduado, fue la primera especialización en urbanismo en España, que hoy con la perspectiva del tiempo la veo mucho más valiosa como una experiencia de vida que un aprendizaje técnico, porque era un urbanismo que todavía estaba en crisis, no se había terminado de despojar de los viejos dogmas de la Carta de Atenas, no asumía los nuevos paradigmas que de hecho todavía estaban en gestación. Pero bueno, de todas maneras fue una experiencia muy valiosa, pero lo más duro y más frustrante, si se quiere, fueron los años posteriores, ya de vuelta a la Argentina, donde pasé cerca de 6 o 7 años sin poder trabajar directamente en este ámbito profesional, ¿no? Básicamente la cuestión urbana y mucho menos la ambiental directamente no estaba en la agenda pública, con lo cual tuve que dedicarme a otras facetas de la profesión, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se empezaron a dar posteriormente un encadenamiento de hechos que en gran medida fueron fortuitos y en otra medida fueron también provocados y buscados, que me permitieron finalmente insertarme y tener una cierta continuidad de ya 25 años en este tema, ¿no? El origen de esto estuvo en una encomienda de un proyecto de un espacio público en Rosario de Lerma, que para los que no conocen es un pequeño municipio que está a 35 kilómetros de Salta. Una encomienda que se terminó agrandando progresivamente y terminó resultando en el primer PIDUA, el primer Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental que se hizo en un municipio de la provincia de Salta. Curiosamente es un plan que no llegó a aprobarse ni implementarse por vaivenes políticos del municipio, algo que es demasiado frecuente en nuestro ámbito, pero que generó dos consecuencias que fueron determinantes en todo lo que vino después. Por un lado,
fue la excusa a través de la cual me contacté con FLACAM y pude cursar la maestría que dictaba el equipo de Rubén Pesci en La Plata y que lo sigue haciendo por suerte hasta hoy. Y en segundo lugar fue el trabajo que despertó el interés de la Municipalidad de Salta y el apoyo del Colegio de Arquitectos de Salta para encarar el PIDUA de la Municipalidad de Salta, ya con otra escala demográfica y territorial, ¿no? Y bueno, la experiencia de FLACAM fue realmente transformadora, al igual que le pasó a Gabriela. En primer lugar, porque nos permitió el acceso a un verdadero laboratorio de proyectos innovadores con alcance a toda América Latina, con un grupo de docentes excelentes coordinados por Rubén. Y lo más importante es que la parte académica no se limitaba a la generación de un proyecto o una tesis técnica, sino que ponía mucho foco en el diseño personal como proyectistas ambientales y también en un proyecto colectivo como líderes de equipos. Y así fue que surgió nuestro proyecto, que lo bautizamos como un proyecto multiescala para el norte argentino, que a partir de ese momento se convirtió en el foco de mi trabajo personal y del colectivo que fuimos conformando progresivamente y que bueno, hoy está ensamblado en una ONG que ya tiene varios años de trayectoria, ¿no? Y bueno, el PIDUA de Salta terminó siendo el disparador, o como llamamos en FLACAM, el tema generador de este proyecto multiescala. Empezó en el año 2003 con muy pocos recursos, en plena crisis, pero con dos objetivos que eran modestos, pero muy claros. En primer lugar, instalar en la agenda pública la cuestión ambiental y urbana, que como dije hace un momento, estaba negada en esta sociedad. Y en segundo lugar, desencadenar un proceso de participación pública, retroalimentado, flexible, abierto, que tratara ese plan como un organismo vivo y le fuera agregando progresivamente contenidos para adecuarse a todas estas variaciones constantes de contexto y a las dinámicas urbanas y metropolitanas que se estaban dando en Salta, que en ese momento ya eran muy, muy intensas y desafiantes. Arquitecto Pedro, y finalmente con esos objetivos, ¿qué pasó? ¿Se pudieron cumplir? Bueno, afortunadamente diría que sí. El primer objetivo se empezó a cumplir rápidamente y tuvimos la evidencia 3 o 4 años después de formulado el PIDUA, cuando tuvimos que encarar la redacción de la normativa urbanística y ambiental de la ciudad, y se generó un debate y una efervescencia que no habíamos visto antes en la ciudad, y el proceso terminó cicatrizando luego de muchas heridas en un acuerdo que terminó compatibilizando esos intereses en pugna que habían, ya en un momento de expansión económica e inmobiliaria en la ciudad de Salta. Y el segundo objetivo, al cual ya se refirió Gabriela, tuvo que ver con la conformación del Comité de Desarrollo Urbano Ambiental, este órgano consultivo externo de la sociedad civil, donde se empezó a dar este contrapeso de visiones e intereses, y donde además y fundamentalmente se lograban los acuerdos urbanos necesarios, ¿no? En ese ámbito fue que en el año 2012 se tomó la decisión de encarar la segunda parte o la segunda versión del PIDUA, en el cual también estuvimos involucrados, y que se terminó en el año 2015 y
se puso en vigencia y está actualmente vigente. Pedro, al principio hablabas de luces y sombras. Me gustaría saber cuál es, digamos, el final de todo esto, cuál es la conclusión que sacás de todo esto, y fundamentalmente cuál es el próximo futuro objetivo que te fijás para esto, ¿no? para tu desarrollo profesional. Bueno, cuando uno mira el camino recorrido, se da cuenta de que es un recorrido extenso y con muchos logros. Algo que no mencioné es que paralelamente a este eje que significó, este tema generador que significó el PIDUA, pudimos encontrar lateralmente muchas otras oportunidades que permitieron materializar este proyecto multiescala, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en el Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030, en la última actualización, en los lineamientos metropolitanos de Salta y el Valle del Lerma, muchos otros planes municipales, el plan estratégico del Gran Jujuy, que dicho sea de paso es mi ciudad natal, con lo cual fue también otro gran desafío. El tema de participar en proyectos de turismo sustentable, como fue por ejemplo el Plan Maestro de Viaje y Turismo de la provincia de Salta, que después pudimos replicar en Tucumán, en Formosa, en Misiones, un tema que tiene mucho peso específico en nuestro norte grande, ¿no? Pero bueno, así como vemos esos logros, también siempre permanece esta ansiedad por todo lo que falta por hacer. ¿Por qué no decirlo? Cierta frustración también por lo difícil que resulta muchas veces dar continuidad de lo planificado en la gestión y conseguir un impacto territorial concreto a través de proyectos que le cambien el día a día y la calidad de vida a la gente, ¿no? Y en nuestra región precisamente todavía persisten situaciones de desigualdad y de segregación socioespacial que son inaceptables. Así que bueno, la principal prioridad que tenemos hoy en día es ese, ¿no? Atacar lograr esa integración socioespacial en nuestros centros urbanos. Y yo diría que hay una segunda prioridad, que es la del abordaje local de problemáticas globales que tienen que ver con el cambio climático. Desgraciadamente en nuestro territorio hemos hecho poco y quizá mal en ese sentido. Por ejemplo, en el área metropolitana del Valle del Lerma tenemos una situación de expansión urbana, principalmente en los municipios más pequeños del área metropolitana, que está devorando una gran cantidad de patrimonio natural y de áreas rurales productivas, y está convirtiendo al área metropolitana en un lugar absolutamente dependiente del transporte automotor, que como sabemos es el principal causante de la emisión de gases de efecto invernadero, me refiero fundamentalmente al transporte individual, y que tiene, bueno, unos efectos ambientales acumulativos en todo el mundo que son sumamente preocupantes. Pero con una mirada optimista también puedo destacar acciones que se están tomando, por ejemplo, desde el gobierno nacional, con los programas de hábitat, suelo y vivienda, que están tratando de atacar estos problemas del hábitat que afectan a todo el país. En la provincia también proyectos de desarrollo económico y planificación territorial impulsados por el Consejo Económico Social. En la ciudad de Salta, proyectos también de integración de barrios populares, de movilidad sustentable, que bueno, de a poco van generando respuestas a todas esas demandas, ¿no? Pedro, una más. Compartimos un interés en común, que es la docencia universitaria. ¿Cuál te parece que es tu rol o tu función ahí? Bueno, sí, la verdad que en esta etapa de la carrera hace relativamente poco incursioné en este ámbito que es realmente apasionante.
y que tiene que ver con esto de que a medida que pasa el tiempo uno va tomando conciencia de las limitaciones de lo que puede hacer uno personalmente y siente necesidad de alguna manera de replicar y de transmitir experiencia y conocimiento a los que van a tener que tomar la posta en el futuro, ¿no? Así que bueno, en ese sentido estamos abocados, como ya explicó Gabriel, a tratar de formar proyectistas ambientales, futuros profesionales comprometidos y sobre todo ciudadanos, ¿no? Capaces de generar proyectos de sustentabilidad y de motorizar todos estos cambios. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando con un involucramiento muy fuerte de los alumnos en 2 proyectos que justamente tienen que ver con las 2 prioridades que mencioné antes. Por un lado, tenemos un proyecto de extensión de la UCASAL, de integración sociourbana de barrios populares del sector noreste de la ciudad de Salta, y por otro lado, un experimento de laboratorio urbano sobre supermanzanas y ciudad de proximidad en la parte consolidada de la ciudad, en su macrocentro. Así que realmente creo que es un ámbito donde podemos depositar muchas de nuestras inquietudes y obtener respuesta de estos jóvenes, ¿no? Que la verdad que la respuesta habitualmente es muy, muy estimulante. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Arquitecto Rubén Pesci, muy buenas noches. Realmente es un placer poder verlo y escucharlo después de tantos años, a pesar de que sea a la distancia, y un verdadero honor que nos acompañe esta noche. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar con ustedes. Qué bueno. Gracias, arquitecto. Su trayectoria, más que una transformación, tiene que ver realmente con una revolución de cómo pensar la arquitectura. Bueno, nos gustaría que nos cuenten. Bueno, tengo que ser sintético. En primer lugar, agradecerles muchísimo esta oportunidad. Yo quiero mucho a Salta, he trabajado en Salta. No exactamente en arquitectura, aunque alguna cosita hemos hecho, pero sobre todo en formación, capacitación, proyectos territoriales abarcativos de toda la región, e incluso con Bolivia. Pero me parece que ustedes están fabricando con estos encuentros, o por lo menos con este de sustentabilidad, una ocasión que somos nosotros los que tienen que agradecer al Colegio de Arquitectos de Salta, a FADEA, etcétera, porque me parece que están valorando las experiencias alternativas. Esto quiero decir. Lo voy encontrando cada vez más en colegios de arquitectos. No era así hace mucho tiempo, donde a veces uno era o una figurita rara, que me habían dicho alguna vez que yo me ocupaba de ecología. Ni sabían lo que era ecología los que decían eso, y otras veces simplemente en contra. No, ¿cómo? El ejercicio profesional, la matrícula, ganar plata, para eso también nos hemos formado, y uno parecía ser un ave de mal agüero cuando trataba de defender lo que tratamos de defender. Así que es muy grato para mí estar con ustedes. Y doblemente grato por algo que quizás sintetice la mejor respuesta que te puedo dar a tu pregunta. Cuando los demás hablan de lo de uno, uno ya está hecho. En este caso, Gabrielita, Pedro, no sé si se acuerda que nos conocimos allá en el Instituto de Estudios Municipales en Madrid. Yo estaba de visita con mi querido amigo y maestro Fernando de Terán, y él era uno de los estudiantes, creo que nos conocimos allí. Hace, imagínate, 25 años por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, que los demás hablen por uno, alguna vez me lo decía un muy buen político argentino, que porque era muy buen político no pasó más allá de un lugar, que cuando los demás hablen por uno está todo hecho. Bueno, la única diferencia es que yo quiero que muchos más sigan hablando de muchos más, no solamente de mí, sino de todo un movimiento increíble, mis colegas arquitectos, que está ya en el mundo entero, y que la pandemia ha puesto más en evidencia,
cuando grandísimos profesionales, no son todos arquitectos, hay ecólogos, hay ingenieros, hay abogados, en fin, hablan ya de la sustentabilidad, buscan la integración del hábitat con la naturaleza y de la naturaleza con el hábitat. Me acaba de escribir el director general de la UNESCO diciéndome es el gran desafío de estos tiempos, la integración del hábitat con la naturaleza, el gran desafío de estos tiempos. Bueno, entonces ahora hecho esta reflexión, los que hablan por uno ya son mejores que uno, porque tienen lo de uno, pero tienen mucho más lo de ellos. Y tanto Gabriela como Pedro ya tienen una trayectoria, ya tienen una influencia regional que habla por ellos mismos. Afortunadamente, y que no se vuelvan celosos ni Pedro ni Gabriela, tenemos unos cuantos de estos. Hay como 1000 formados en Latinoamérica. Muchos de ellos son compañeros también de Pedro y de Gabriela. Muchos otros no se han conocido porque son recientes. Tenemos aproximadamente 1000 estudiantes de posgrado, formales o informales, quiero decir, haciendo la maestría, ya mencionada varias veces, o haciendo cursos breves, webinars, seminarios, congresos, etc. Hay más de 1000 adherentes de este proceso. Bueno, pero entonces, ¿qué hay detrás de ese proceso? A veces lo trato de resumir muy fácilmente. Hice una casa en La Plata en el año 67, una de las primerísimas, la Casa Lima, que fue publicada 10 veces, 20 veces, no sé. Hasta que un día, al lado le construyeron un edificio de 10 pisos. Yo no había conocido muy bien los reglamentos urbanísticos y entonces ignoré esas condiciones. Al mismo tiempo, el que hizo el edificio no tuvo en ninguna consideración la casa que estaba al lado, que podía haber ofrecido un diálogo entre medianeras, haberse retirado para verse entre sí, pero no. La medianera era una pared ciega y qué bueno tener paredes ciegas, dice el imbecilismo de una propiedad del suelo mal entendida. Propiedad del suelo como un derecho inalienable, cuando en realidad es un derecho a la ciudad, lo que tenemos que trabajar. Bueno, ese fue el momento detonante. De ahí me fui a estudiar en Italia, de ahí hice mi magíster, de ahí hice mi doctorado y de ahí estoy acá. La idea de que el hábitat, en todos sus componentes y escalas, en esto multiescala que me alegro mucho que haya mencionado un par de veces Pedro, de esto se trata, una proyectación multiescala y multisectorial y multidisciplinaria. Y aprovecho ya para decir una cosa rápida. Cuando los arquitectos creen que son los únicos de esta gran revolución, se equivocan totalmente. Perdónenme, colegios. Abrámonos. Hay muchos otros que saben, e incluso los que no tienen ninguna profesión. Ahora, cuando los arquitectos se sienten humildes y dicen, ¿qué es lo que yo sé? Y yo sé reconocer el espacio, y yo sé reconocer las escalas, ahí somos una profesión maravillosa. Entonces, al mismo tiempo me permito hacer una reconvención a aquellos que creen que la arquitectura es un arte divino, pero también elogiar a aquellos que ven en la arquitectura una contribución importantísima. Bueno, entonces esto fue avanti, 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 avanti. Me enseñaron mucho los alumnos también, muchos los alumnos. Y hoy eso no, hoy no, hace ya 15 años eso se convirtió en la ambitectura. Si quieren dejo aquí la piedra picando, la ambitectura y la última versión, que es mi último libro recién salido, lo presentamos en 10 días, que va más allá de la ambitectura. Va a lo que yo llamo hoy dibujar el mundo. Arquitecto, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Veo que a usted en los primeros momentos le costó muchísimo, y también me imagino lo que le debe haber costado crear la FLACAM. ¿Por qué no nos cuenta un poco de esa experiencia? Bueno, me costó muchísimo, entre otras cosas, por nuestros propios colegas. Cuando un colega interesante, valioso, no lo voy a nombrar por razones obvias,
me dijo, te ofrezco una cátedra de ecología. No, dijo, ofreceme un taller de composición arquitectónica con contenido de ecología, que es una cosa muy distinta. Bueno, me costó muchísimo porque en los colegios, en nuestros colegios, muchas veces no querían aceptar esto. Bueno, afortunadamente tuve eco en muchos otros lugares de nuestro país, de toda Latinoamérica, de España, de Italia, etc. Y entonces a veces como Gardel no puede ser Gardel alguien que viva al lado de mi casa, ¿no? Yo tuve que venir de París como vino Gardel para que por ahí me preguntaran, ¿y qué habrá pasado que a este tipo lo escucharon en París? Es una realidad argentina, ¿no? Y humana también. Bueno, eso se ha revertido, Entonces, ya desde los años, inicio de los 90, perdón, en el 1989, teníamos tantos amigos que decíamos, hagamos una red, cuando no se hablaba de redes. Pero antes ya habíamos desarrollado los cursos de posgrado de formación ambiental. Entonces, en una universidad privada, fíjense, la Universidad de Belgrano, a la cual uno tenía que recurrir porque la universidad pública incluso estaba en manos de la dictadura, cosa que a veces olvidamos. Entonces digo, no, acá es el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Las redes, aquel principio ya viejo como la historia de la humanidad. Hoy hay quien dice que el único valor que ha distinguido a los seres humanos de otras especies es su capacidad de cooperación superando las diferencias. Bueno, eso para mí era una clave. Entonces, abro la convocatoria y resulta que se llena de gente. ¡Qué maravilla! Uruguayos, paraguayos, brasileros, mexicanos, cubanos, españoles, de todos lados. Sobre todo el mundo andino. Debo decir, ustedes están también en el mundo andino, que me es particularmente cariñoso el mundo andino. El mundo andino es maravilloso. Ustedes que tienen de vecinos a Catamarca, La Rioja, Tucumán, ¿para qué hablar de Tarija? ¿Para qué seguir al norte? El mundo andino es fantástico, es más inteligente, yo creo. Bien, entonces, señores, la red. ¿La red para qué? Para cooperar. ¿Con qué? Entre todos, con ideas entre todos. ¿Cuestionando qué? El statu quo. Y voy a decir una cosa muy dura, pero no es mía, la dijo Michel Foucault hace un mes atrás, en una entrevista mundial. Estamos mal, dijo, hay que cambiar. Pero soy pesimista, porque hay que empezar por cambiar la educación, e incluso la universidad. Entonces yo estoy con Gabriela y estoy con, sobre todo creo que fue Gabriela que dijo que creía profundamente que la universidad era el lugar. Claro, Gabriela, estamos de acuerdo, cambiándola. Cambiándola profundamente, como están haciendo ustedes, que hablan de proyectistas ambientales y no de disciplinas ya enquilosadas en la historia. Bueno, esa red me ayudó, y lo hago cortito para que continuemos con preguntas si quieren, a concebir esto de ambitectura, que quiere decir la construcción inspirada en el ambiente. Esto es una búsqueda epistemológica muy larga y muy profunda de mucha gente que me ayudaron para entender que la arquitectura tenía que ser una parte sustantiva, pero no única, de la construcción inspirada en el ambiente. Y hoy hago mi nuevo libro que se llama Dibujar el Mundo. Lo que dice en sustancia, breve, y eso es la ambitectura, es dejar de pensar únicamente en la figura excepcional, la Ville Poissy, la Casa de la Cascada, la última obra de Ren Koolhaas, como está haciendo el propio Ren Koolhaas diciendo, esperen, hay que ir para otro lado, lo acaba de decir, ¿no? Hay que refundar la ocupación del mundo, hay que cuestionar las grandes megalópolis, hay que cuestionar el abandono del campo, hay que rescatar las culturas rurales y las culturas ancestrales. Hay que cambiar todo, mis amigos, créanme, hay que cambiar todo. En ese sentido, si el arquitecto se suma, es una pieza fantástica. Para que de la figura, del proyecto individual de la casa, del edificio, aún del barrio, pero que no ha tenido en cuenta la profunda identidad, los profundos problemas urbanos, etc., al contexto.
hay que proyectar los contextos, los mundos. Y ahí, con esto cierro esta partecita, por lo menos, a ver si puedo transmitir algo que a mí me resulta tan entrañable. No se trata de la arquitectura ir al urbanismo, o del urbanismo ir al planeamiento, como cambios de escala en la cual uno puede hacer después buenos objetos edilicios en un mal plan, o buenos planes sin arquitectura buena, sin paisajismo nuevo, sin agronomía buena, sin manejo bueno del agua y de la forestación, sin manejo del paisaje, en definitiva. Entonces, el cambio está en dibujar el mundo, aprender humildemente, como hacían los antiguos, como hacían muchos ancestros que hoy valoramos, en América, en Europa, en Asia. No poner la vista esencialmente al objeto, sino esencialmente al contexto que va a proteger, cultivar, valorar ese objeto. Ahí está el cambio paradigmático profundo. Otra pregunta, discúlpeme. Usted habló sobre los cambios que tiene que producirse en la universidad, así como lo dijo Gabriela. Y me parece lógico, yo como también docente universitario quisiera generar esos cambios y muchas veces nos vemos en no saber cómo. Quizás usted tenga alguna forma de encarar ese cambio mucho más coherente, digamos, más práctico. ¿Sabe lo que tengo yo, colega? Más años. Fundamentalmente tengo eso. Entonces puedo explicarle, por ejemplo, que lo hicimos y está vigente en la universidad pública, Universidad Mayor de San Agustín, en Arequipa, Perú, donde con estas mismas ideas un día me llamaron, trabajamos un año entero y se creó la Facultad de Ingeniería, no, de Arquitectura e Ingenierías del Ambiente, que está vigente, y donde ingenieros y arquitectos se forman conjuntamente. Se puede hacer, se ha hecho. Yo esto lo pude comprobar cuando me empeñé mucho en viajar y descubrí lo que había hecho en su momento Berkeley, Auckland en Nueva Zelanda, Sydney en Australia, Ferrara en Italia, muchísimos lugares, y hoy hay muchas escuelas que lo están intentando, ¿no? Decidieron cambiar. Y entonces, más transdisciplina, más multiescala, para que el objeto sea mejor, con identidad, con los materiales que corresponden, con la participación del cliente. Dicho de otra manera, una vez en una entrevista a nada menos que a Ernesto Sábato, hace 30 años atrás, está publicada en la revista Ambiente, la deben encontrar por ahí todavía. Él me dijo, hay que empezar en la arquitectura a enseñar política. Y claro, si el arquitecto trabaja, lo dijo Amos Rapoport, gran antropólogo y urbanista. Y esto, atención, por favor, mis queridos amigos del colegio, no se enojen conmigo. Escuchen lo que dijo un gran antropólogo mundial. Mientras la arquitectura se le pague por metros cuadrados, corremos el riesgo de que en alguna etapa del proyecto se corrompa. Y lo termino con un ejemplo de La Plata, de un maestro que murió joven, Carlos Lenzi. Fue a ver a un cliente, el cliente le dijo que se quería mudar al suburbio, en una casa con árboles, con piscina. Vivía en un 7º piso en el centro de La Plata con una terraza, con un deck de 100 metros cuadrados. Un mes después les pidió una entrevista, después de haber hablado varias veces, ¿no? Y le dijo, prepárame el cheque, ya tengo el proyecto. Ah, muy bien, ¿cuánto es tanto? Un honorario sensible, importante. Le abre la puerta, le dice, bueno, acá está el cheque, dame el proyecto es que no te mudes, porque estás viviendo para vos, para tus hijos, para la sociedad en el mejor lugar. Esta es la gran tarea del arquitecto que yo imagino para el presente y el futuro. Giancarlo De Carlo dijo que ya no era época de construir, era época de recuperar y restituir lo ya construido. Soledad. Tengo una preguntita más, puede ser, arquitecto. Me encantó este tema de dibujar
el mundo. Y bueno, si bien un poquito me lo acaba de responder, ¿qué pasa con estos entornos que ya están dibujados, ¿no? ¿Qué podemos hacer con las ciudades ya consolidadas? En primer lugar, el mundo no es la ciudad. El primer tema es que hay que redibujar la distribución de la población en el mundo. Hay que bregar por defender a la tierra rural, el poblador rural, el 50% que todavía por ahí haya en Salta. Este asunto de abandonar lo rural en pos de una quimera urbana es un manipuleo político. Acá y en todas partes del mundo. Perdón, político asociado con el manipuleo de los poseedores de la riqueza de la tierra. Me refiero a la riqueza inmobiliaria. En segundo lugar, lo que hay que hacer es desde adentro. Las ciudades son o pueden ser una asociación de barrios con identidad propia y con escala humana. Hoy se habla mucho de la ciudad 300 metros, la ciudad 500 metros. Si no es caminable, si no tengo la diversidad, es una mala ciudad. Entonces, ir de frente contra la idea de ciudades enormes, contra la idea de planeamientos estáticos. La ciudad cambia todos los días. Planearla es para replanearla todos los días, o por lo menos cada 2 años, cada 3 años, ¿no es cierto, Pedro? Pedro sabe muy bien todo esto. Entonces, se puede cambiar si cambiamos nuestra mirada. Hoy estamos trabajando decididamente en el crecimiento, en el mundo, no nosotros, el mundo, en el crecimiento de la autonomía urbana. Que yo no tenga que importar vino de España si lo puedo construir acá, cultivar, producir. Que yo no tenga que importar tomates de, no sé exactamente dónde se están haciendo ahora, si los puedo tener acá. Que yo no tenga que importar profesionales de cualquier lado, si los tengo acá. Y luego producir los intercambios necesarios. Aumento de la autonomía. Es decir, pensamiento global, entender el mundo y acción local. Aumentar la diversidad, la autonomía, la territorialidad de nuestra cultura, y no en este proceso donde se minimaliza la creatividad, entre ellas la de arquitectura, que me parece un disparate atómico, y nosotros estamos empezando a hacer las mismas casas cuadraditas en Salta, en Buenos Aires, en la Patagonia, en Paraguay, en Chile y en Brasil. Una cosa de locos. Justo lo contrario de la linda experiencia que Gabriela relataba al principio. Justo lo contrario. Justo lo contrario de lo que quiso hacer Sacriste, con la importancia que le daba a lo local. Justo lo contrario de lo que el cambio climático trágico nos está enseñando. Bueno, todo eso requiere que se pueda cambiar de escala. Y en ese cambio de escala, una vez le preguntaron a Giancarlo De Carlo en la UBA, en Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura. Pero dígame, arquitecto, ¿no se trata de que hay demasiados arquitectos ya? Y él dijo, no, si son maestros, si pueden enseñar como las maestras o los maestros de escuela le enseñan a sus niños. Casi un arquitecto en cada barrio, casi un arquitecto o arquitecta, claro, en cada manzana, restableciendo el dibujo del mundo desde la silla o el cubierto, como decía la Bauhaus en algún momento, y yo voy mucho más allá de la Bauhaus. Eso fue hace casi 100 años, señores. Vamos a progresar, por favor. No a la ciudad, del cubierto, de la silla, del ratón Mickey andando por nuestra casa, hasta el territorio y las regiones. Maravilloso, arquitecto. Qué importante no perder la visión, teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos en nuestra profesión. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, arquitecto. Le queremos agradecer su presencia. Y la verdad, me quedé sorprendido, porque primero agradecerle a los 3 panelistas, que son distinguidos profesionales y que realmente aprendí muchísimo. Y bueno, me queda una reflexión final, Soledad, que es una reflexión, por supuesto, muy conocida. Evidentemente, a todos, a cada uno de ellos, les costó muchísimo imponer su pensamiento, su manera de hacer la arquitectura.
veo que, bueno, que evidentemente con mucha voluntad y con muchas ganas se puede lograr esos objetivos que a veces parecen imposibles, ¿no? Se pueden conseguir, ¿no? Así es, Guille, y más aún en contextos muchas veces adversos como en los que nos toca trabajar, que lo hace aún más desafiante. Es verdad. Ahora, una pregunta, Sole, me gustaría saber o conocer por lo menos cómo se daría esta sustentabilidad en edificios patrimoniales. Ay, me encanta, pero eso ya va a ser un tema para otro conversatorio. ¿Me lo prometes? Te prometo. Te tomo la palabra. Muchísimas gracias a todos por participar de este primer conversatorio de arquitectura. Hasta aquí llegamos hoy, pero la promesa es que haya muchos más de estos momentos para frenar en la semana un ratito, sentarnos, conversar sobre eso que nos gusta tanto, compartir experiencias con los que más saben y luego seguir creando cada uno en su lugar de trabajo. Si a ustedes les pareció interesante, súmense a la próxima convocatoria y no dejen de compartir esta convocatoria con todos los colegas para que sean muchos más los matriculados de Salta, iba a decir, en realidad estamos saliendo para todo el país y en realidad también de Latinoamérica, para los arquitectos que tengan ganas de seguir aprendiendo, porque de eso se trata. Nos encontramos en una próxima. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todos. Gracias. Chao, amigos, chao. Adiós. Chao. Adiós.